Estamos viviendo, por supuesto, una época muy importante para todos los argentinos, ¿no? Porque hablamos del Mundial de Rusia, de la participación allí del seleccionado nacional y todas las expectativas que uno le pone al equipo. Bueno, vamos a hablar ahora de una edición especial de la revista Caras y Caretas que precisamente se ayorna a estos tiempos que estamos viviendo, donde se habla de fútbol en todas partes. Por eso, ¿qué te parece si de la mano de Alejandro Fabri conocemos detalles de esta edición que tiene que ver con la historia de los mundiales? Los mundiales siempre hacen historia y mucho más para los argentinos. Estamos junto a Alejandro Fabri, quien escribió un libro acerca de los secretos, ¿no?, en la historia de los mundiales, y además es el autor de la nota de tapa de la Caras y Caretas de este junio. Y en este mes no te podés perder esta revista que más que nunca es de colección. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, hay mucho para hablar, la verdad, de la historia de los mundiales. Yo quiero empezar por la génesis. ¿Cómo fue que se inicia o se genera la Copa del Mundo? El presidente de la FIFA ya por los años 20 era un señor francés que se llamaba Jules Rimet, que tomó conciencia o se dio cuenta antes que mucha gente que el fútbol iba a ser una epidemia imparable. Europa salía de la Primera Guerra Mundial, que no generó a lo mejor la destrucción masiva que generó sí la Segunda Guerra Mundial. Por eso se vuelven a disputar los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se hacían por aquellos años en Europa. Y lo que ve Jules Rimet, que fue además fundador de un club de fútbol francés, el Red Star de París, un equipo que sigue existiendo, es bueno que el fútbol lograba eso, lograba unificar pasiones y encandilaba a gente de diferentes civilizaciones, de diferentes culturas más que nada, porque contrariamente a lo que pasa con otros deportes, en el fútbol el más humilde le podía ganar al más poderoso. El que tenía un equipo discreto, en una de esas hacía un gol, y el otro que tenía los cracks perdía 20 chances de gol, le atajaban un penal, la pelota pegaba en el poste y terminaba perdiendo. Y a veces se da, es muy difícil que eso ocurra, alguna vez perdida se da en otros deportes colectivos, pero en general el fútbol, por eso se dice que es la dinámica de lo impensado, ¿no? Que a veces pasan cosas que vos no imaginás, no se puede planificar todo científicamente, es imposible. Bueno, Rimet empezó a madurar la idea de hacer un campeonato mundial. La FIFA cada vez tenía más afiliados, más países afiliados, y una vez que Uruguay gana los Juegos Olímpicos de 1928, le gana la final a Argentina, justamente 2-1, ya Uruguay había ganado los Juegos Olímpicos del 24 también. Jules Rimet propone en el Congreso de la FIFA que se hizo tras los Juegos Olímpicos del 28 organizar la primera Copa del Mundo en Uruguay, en homenaje al equipo que había ganado los Juegos Olímpicos 2 veces consecutivas la medalla de oro en el fútbol. Bueno, los países de Europa se oponen violentamente. Le dicen que no, que Europa es el centro del mundo, estos indios sudamericanos. Bueno, y se genera un boicot. No le costó nada al dictador Benito Mussolini ponerse al frente del boicot a que Uruguay organice el Mundial. En los diarios italianos, que estaban controlados con puño de hierro por el fascismo italiano, salía que no se podía llegar a Uruguay en invierno porque era en América del Sur donde flotaban los témpanos y sobre todo en el Río de la Plata. Estaba viva la tragedia del Titanic, que había sido en el Mar del Norte, nada que ver con el Río de la Plata, mucho menos. Muy buena excusa. Claro, una muy buena excusa que provocó que muchos países, empezando por Italia y por España, no participaran del Mundial. Rimet se opuso, dijo que esto era mentira, pero claro, los medios de comunicación eran mínimos, se viajaba en barcos solamente, y pudo invitar, porque no hubo eliminatorias para el primer campeonato, era por invitación, pudo convencer a su federación, la francesa, y a los belgas, que son los hermanos menores, y fueron. Y también fueron rumanos y yugoslavos. O sea, 4 equipos solamente de Europa participaron del primer campeonato mundial, fue el mundial con menor cantidad de participantes, 13, 9 fueron de Sudamérica, Uruguay y 8 naciones más. Algunos equipos que si hubieran jugado eliminatorias no se hubieran clasificado. El caso de Bolivia, por ejemplo, que jugó el primer mundial, el caso de Perú, jugó Estados Unidos, jugó México, y los egipcios querían venir a jugar, pero llegaron tarde a tomar el barco. Entonces no pudieron. El barco era como un colectivo, los esperaban los rumanos y los yugoslavos para que se subieran, llegaron 6 horas tarde, se fueron, los perdieron. El mundial se hizo en 1930, lo ganó Uruguay,
La final fue con Argentina, obviamente, fue un partido durísimo, Argentina lo ganaba 2-1, lo perdió 4-2, se jugó el primer tiempo con pelota argentina y el segundo tiempo con pelota uruguaya. Los jugadores estaban muy enfrentados entre ellos. La selección argentina estuvo concentrándose en un hotel de la zona del Cerro, en las afueras de Montevideo, y no podían dormir a la noche porque había murgas de carnaval que daban vueltas al hotel con el candombe y compañía. Esta que te dicen, esto no pasa, antes no pasaba. ¿Qué no va a pasar antes? Una manera de frenar este enfrentamiento que había ya muy fuerte entre Uruguay y Argentina la generó Carlos Gardel. Gardel se presentó con la guitarra con sus dos compañeros y tocó tangos para la delegación argentina, los tranquilizó un poco y después se fue a la delegación uruguaya e hizo lo mismo, porque Gardel alimentaba esta historia de que él había nacido en Tacuarembó. Para los uruguayos era uruguayo, para los argentinos era argentino, cosa de que le llegara dinero a sus bolsillos. Bueno, el partido se jugó en un clima de mucha tensión, con los jugadores argentinos amenazados, especialmente Luis Monti, el número 5, que se largó a llorar en el entretiempo del partido, diciendo que no podía salir a la cancha en el segundo tiempo porque estaba amenazado de muerte él y su madre en Buenos Aires. Monti fue una sombra en el segundo tiempo, no había cambios en aquella época, jugaban 11, si se lesionaba uno terminaban 10, no había un banco de suplentes. Argentina perdió 4-2, y ahí arranca la historia del Campeonato Mundial. Los jugadores argentinos no se pueden bañar en el vestuario, se suben a un colectivo, a una bañadera, no sé qué sería exactamente, y se lo llevan al puerto de Montevideo para que se vayan lo más rápido que pudieran a Buenos Aires. Los apedrean en el camino, los jugadores argentinos suben al barco, el barco no puede salir del puerto de Montevideo porque era pleno invierno, había niebla, se quedan ahí a unos kilómetros de la costa y después al otro día recién pueden hacer el trayecto corto a Buenos Aires. Estuvieron a punto de romper relaciones Argentina y Uruguay, la gente en Argentina pedía que se rompieran relaciones con Uruguay, que no hubiera más diálogo, bueno. Después se fue calmando todo, vino el Mundial del 34 que organizó Mussolini, y ahí Uruguay no viajó en represalia a que los italianos y los españoles no vinieron al primer Mundial. Y el detalle adicional es que los creadores del fútbol, los escoceses y los ingleses, no quisieron jugar los mundiales de fútbol. Dijeron, ¿qué vamos a jugar si nosotros inventamos este deporte? Recién en 1950, Inglaterra se dignó, después de la Segunda Guerra Mundial, participar fue el cuarto campeonato mundial y allí se presentó Inglaterra, que sufrió el papelón histórico de venir siendo el creador del fútbol y perder con la simpática selección de Estados Unidos 1-0 que lo dejó afuera del Mundial. En tu nota de tapa verdaderamente hay mucho más, muchísimo, no podemos parar de hablar de eso, pero más allá de eso hay una cosa muy interesante que vos contás en tu nota que tiene que ver con un paralelismo entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en el fútbol. Siendo un deporte se traslada de forma muy directa, ¿no? Sí, bueno, esa década del 30 está teñida por la llegada de Mussolini, de Hitler y de Franco, sectores de ultraderecha, fascistas, nazis, que toman el poder en algunos países y que quieren sacar provecho, el aprovechamiento político del deporte. Es la primera vez que se da eso. Así como Mussolini le sacó provecho y ganó Italia el Campeonato Mundial del 34 y ganó también el Mundial del 38 que se hizo en Francia, ese Mundial le correspondía a Argentina o a Brasil, pero preferentemente a Argentina, el del 38, porque era uno en Sudamérica, uno en Europa. Pero Jules Rimet también se adelantó a todos los demás y en el año 37 dijo, acá va a haber guerra, con estos locos Mussolini, Hitler, va a haber guerra. Entonces hagamos el Mundial en Francia hasta que estalle la guerra y no quede nada. Al año siguiente, en el 39, Hitler invadió Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial. Alemania se había postulado para organizar el Mundial del 42, ya en plena guerra, obviamente que no se jugó. Y el otro detalle es que Hitler hizo los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, donde quería mostrar la superioridad de la raza aria, de la raza blanca, sobre los afroamericanos estadounidenses, sobre los latinos. De hecho, fue la primera vez que se generó esta situación de que el famoso Jesse Owens, un atleta norteamericano, ganó la carrera de los 100 metros y Hitler se levantó y se fue del estadio porque un negro había ganado la carrera de 100 metros. Ofendido, ¿no? Porque cómo perjudicaron a la selección peruana de fútbol que jugaba frente a Austria que eran todos rubios de ojos celestes de origen germánico, ¿no? Bueno, digamos, el aprovechamiento político, Alemania salió a la cancha en el 38 haciendo el saludo nazi, con 5 jugadores austríacos porque Alemania había invadido Austria y se había quedado con el país y los jugadores de la selección austríaca fueron obligados a jugar para Alemania. La mitad del equipo jugó, la otra mitad se negó a jugar.
pero fue rápidamente eliminada Alemania. De todos modos, Italia, con el saludo fascista y vestida de negro, salió campeona del mundo porque tenía un muy buen equipo en 1938. Fueron periodos muy, muy duros, muy difíciles. España no pudo participar porque el seleccionado español de fútbol, en el medio de la guerra civil, que terminó en el año 39, los jugadores más importantes de España se fueron exiliados y varios se vinieron acá, a la Argentina. Formaron el seleccionado vasco en el exilio. Y ahí San Lorenzo tuvo un ídolo bárbaro que fue Isidro Lángara, que fue goleador, que llegó, bajó del barco, al otro día le hizo 4 goles a River y se quedó 4 años jugando. Bueno, podemos estar hablando un día entero de un solo mundial. Imagínate que después pasaron 12 años, llegó el 4.º mundial en 1950, que organizó Brasil, que lo ganó Uruguay, el famoso éxito de Maracaná, que Uruguay jugando sin hinchas, hasta con el árbitro, y Jules Rimet, que ya era grande, tenía el discurso preparado para hacerlo en portugués. Brasil tenía que empatar con Uruguay para salir campeón. Uruguay le ganó 2-1 y se quedó con la Copa del Mundo, con la segunda Copa del Mundo en 4 mundiales, porque Uruguay había ganado ya el Mundial del 30, ¿no? Y ese fue un mundial donde Argentina no participó una vez más como en el 34 porque estábamos ofendidos porque no nos habían dado la sede. En 1954 seguíamos ofendidos y tampoco participamos del Campeonato Mundial, nosotros que creíamos que éramos los mejores. Claro. Una historia que viene la de la Argentina, la soberbia y la fanfarronería nos viene desde siempre. Y en el 58 viajamos a Suecia, después de 24 años Argentina se dignó jugar y nos agarró Checoslovaquia, la simpática y modesta Checoslovaquia, y nos ganó 6-1 y nos eliminó del Mundial. Y bueno, ahí empezaron las quejas y cómo, pero no éramos los mejores del mundo. Un poco lo que te pasa ahora con cualquier aficionado del fútbol, que es la mayoría, que primero te pregunta, ¿y va a jugar Messi o no va a jugar Messi el Mundial? Porque estaba suspendido. Una vez que le levantaron la suspensión, te pregunta, ¿y ahora salimos campeones? Pero ¿cómo es? O sea, si juega Messi no vamos a ninguna parte. Y si juega Messi tenemos que salir campeones. Tenemos esa dualidad en todo, ¿no? Creemos, alguna vez el expresidente Eduardo Duhalde dijo que estábamos condenados al éxito. Bueno, pareciera que es así, pero la selección no deja de ser el reflejo de lo que es este país, este desorden organizado, ¿no? Alejandro, no puedo dejar de preguntarte, vos hablaste del fútbol como instrumento de propaganda en muchos países, sí. También en la Argentina. ¿Qué pasó en el 78? Porque gran historia, ¿no? En el 78 lamentablemente se dio una paradoja. El mejor equipo hasta aquel momento, el equipo que dirigía César Menotti, la primera vez en que los jugadores iban contentos a jugar en la selección, porque antes no querían jugar en la selección porque la gente se burlaba, el equipo era un desastre. Se armó un plan de trabajo muy bueno y al mismo tiempo la dictadura que quería usar el éxito deportivo para decir los argentinos somos derechos humanos, somos unos fenómenos, y la ESMA donde estaban matando gente a 6 cuadras de la cancha de River. Lamentablemente ese grupo de jugadores que pasaron a la historia del fútbol argentino grande, el Pato Filiol, Pasarela, Kempes, bueno, Houseman, una cantidad de jugadores históricos brillantes, que tienen ese pedacito de suciedad, no ellos, sino todo lo que lo rodeó. Mucha gente que no sabía lo que pasaba, que festejaba, y otros que te decían, estoy harto de los militares, de la represión, no sé si de la represión, de que hay menos trabajo, porque había un plan económico muy negativo para el país, festejemos un poco, que ganamos algo, era la primera vez que Argentina podía ganar algo. Y después están el partido contra Perú, el 6-0 jugado en Rosario, que es un partido que deja margen para la sospecha. A propósito de ese tema, hay varios libros escritos por colegas respetables sobre si Perú quiso o no quiso jugar en serio el partido. La misteriosa visita del general Videla al vestuario peruano antes del partido, pidiéndole a los peruanos que piensen que hay que unirse en la hermandad latinoamericana. Y también el equipo argentino, que era un equipazo y que en 10 partidos que jugase con Perú le iba a ganar los 10. Lo que pasa es que tenía que hacer una cantidad de goles. Hizo 2 goles más de los que necesitaba. Este equipo que ganó el Campeonato Mundial, que tenía jugadores brillantes, tuvo que jugar el Campeonato Mundial de España, siendo campeón del mundo, teniendo que defender el título. Era el mismo equipo más Diego Maradona, Jorge Valdano y Ramón Díaz, por ejemplo, ¿no? En el medio de la Guerra de Malvinas. O sea, yo recuerdo al Pato Filiol contando que antes del debut contra Bélgica, en Barcelona, habla con su mujer acá en Buenos Aires y su mujer, Nadia, le dice, recién dieron por la televisión que bajamos 2 aviones ingleses, Sea Harrier. Y Filiol le dice, yo estoy viendo cómo están entregando los rifles las tropas argentinas, ya se habían rendido. O sea, es el insólito tema de que un país, su población fue censurada y
ignorada y le mintieron durante el desarrollo de la guerra, ¿no? Argentina no le fue bien en ese mundial y el desquite, o en todo caso el desquite futbolístico, fue la victoria en México, con los 2 goles de Maradona, uno ilícito y uno el mejor gol de la historia de los mundiales, justo ante el rival que todos queríamos vencer, que era Inglaterra. Una revancha histórica, literalmente. Sí, por supuesto. Si hubiese sido al revés, hasta hoy estaríamos protestando los argentinos, porque somos así, fastidiosos, molestos, difíciles. Pero bueno, se dio de esa manera y Argentina pudo lograr algo que parecía muy complicado, que fue ser campeón fuera del país. Porque, a ver, Brasil no ganó ningún título en Brasil. Los 2 campeonatos que organizó los perdió, con Uruguay y con Alemania. Argentina había ganado su único mundial en el país y con una dictadura de por medio. A Brasil no tenés mucho que reprocharle. En cuanto a la Argentina estaba el famoso partido con Perú y por otro lado estaba el gol de Diego con la mano. Pero bueno, después se compensó con el gol que le hizo a los ingleses eludiendo a 6 jugadores. Y la verdad que fue un gran campeón y fue otro festejo, ya estábamos en democracia, fue otra cosa, ¿no? Ahora, de eso a pensar que podemos salir campeones del mundo de nuevo, hay un camino muy largo. Todas estas historias que decís, todas estas historias que estás relatando, obviamente las encontramos en la revista Caras y Caretas, además de entrevistas a ¿quién, por ejemplo? Y está Carlos Vilardo, está César Menotti, y hay una explicación de diferentes momentos del fútbol argentino. El Mundial tiene esa particularidad que hace que mucha gente que en general no le da bolilla al fútbol se aproxime y trate de... Y a veces se aproximan mucho y te hablan del número 4 de Corea y el 5 de Rumania, y uno la verdad que es al revés, uno le da mucha bolilla al fútbol argentino y al fútbol de los equipos en las copas, en las diferentes cuestiones. Lo del Mundial es entretenido, pero somos un país de todólogos, o sea, todos opinamos de fútbol, de política, es un país particular. Y en el fútbol, en cada hincha tenés una especie de director técnico, y si tenés un entrenador que no tiene historia como entrenador en la Argentina, como es Jorge Sampaoli, y que ni siquiera fue jugador de fútbol en la Argentina, es mucho más complicado que le crean. Tiene que demostrarlo con el equipo que arme para el campeonato mundial. Sin duda, muy polémico, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos.